solo al estudio de la radio. Y ahora sí, continuamos entonces con Blanco y Negra y saludamos a nuestra invitada. ¿Cómo va? Lorena Romanini. Hola, en este programa. Hola. Aplauso sordo. Muy bien, muy bien. Bueno, es importante para los que nos están mirando en YouTube. Contanos acerca de tu trabajo, de lo que haces. Trajo facturas. Sí, aparte. Estuvo muy bien, muy bien. Así me trataban bien. Sí, te vamos a tratar muy bien. Bueno, yo soy intérprete de lengua de señas argentina al español. Así es la profesión, se llama la profesión. Y lo que hago básicamente es pasar de una lengua a la otra. Así de fácil, como se les ocurre pensar en un traductor en inglés. Claro. Lo mismo hago yo, pero a una lengua visogestual. Sí. Bueno, decías esto de la ropa negra. Sí. ¿Por qué ropa negra? Bueno, nosotros tenemos, los intérpretes de lengua de señas, seguimos un código de ética, como todos los profesionales, y uno de los puntos es usar ropa negra porque resalta más nuestros gestos y nuestras manos. Ajá. También evita que las personas sordas que están durante bastante tiempo mirando al intérprete se cansen visualmente si tenemos billutería. Por ejemplo, hoy me traje todo lo que un intérprete no tiene que tener. El pelo suelto, aritos de colores brillantes, billutería que llame la atención. Todas estas cosas no las podemos usar. Anillos no podemos usar. Nada que distraiga visualmente. Bueno, dijiste cuando llegaste que hoy viniste como de civil, ¿no? Vine de civil, sí. Está muy bien. No, quería destacar, trabajás en el municipio de Quilmes. Actualmente trabajo en la Secretaría de Niñez y Desarrollo Social, en el área de discapacidad, junto a mi compañera, esto es muy importante, junto a mi compañera, que es una persona sorda, asesora lingüístico-cultural, técnica sorda, y estamos bajo la coordinación de Romina Olmos y tratamos de brindar servicio accesible para trámites, diferentes actividades. Quería destacar eso del municipio de Quilmes porque yo no sé si en otros municipios podemos encontrar, porque te he visto varias veces en discursos de Mayra, de Eva, ahora en la función como intendenta interina, y te podemos ver a vos, ¿no? Traduciendo esos discursos, y no lo vi en otros discursos políticos. Sí, no hay. Hay pocos municipios. En otro municipio donde están trabajando hace bastante tiempo es en el municipio de San Martín, también con intérprete y asesor sordo. Esto es muy importante. Siempre tiene que estar el intérprete acompañado por un asesor lingüístico-cultural sordo. En San Martín, en Bransen, Avellaneda y Quilmes. Por lo menos lo que es conurbano en esos lugares. Y después en el resto de los municipios tratan de, a veces, de articular con las asociaciones de sordos de cada localidad. Pero el trabajo que se hace en Quilmes, comparado con otros municipios, es incomparable. O sea, se hacen muchas cosas, no solo pensando en la accesibilidad, sino actividades pensadas para las personas sordas. Hoy, por ejemplo, a la mañana se realizó uno de los talleres, que es taller de orientación y empleabilidad, que lo da la compañera Jazmín de la Oficina de Empleos, y que es todo un taller adaptado con herramientas visuales para las personas sordas, y concurren personas sordas, como concurre el resto de los ciudadanos quilmeños, otros cursos, y ellos van ahí y el curso está dado en su lengua. Bueno, te escucho y me es inevitable pensar en la situación de las personas con discapacidad en el contexto del gobierno de Javier Milei y el ataque permanente que vienen sufriendo desde que asumió este gobierno, incluso poniéndole más requisitos de lo que ya es complicado, ¿no? Muchas veces para poder... Y lo que vos estás relatando es como la cara opuesta, es intentar contrarrestar con una atención mucho más amable, más cercana,
frente a lo que viven las personas con discapacidad y a sus familias, que muchas veces tienen que acompañarlos para hacer un trámite, ¿no? Y te encontrás con estas limitaciones que pasan, pero bueno, que pareciera que hay un morbo en el gobierno nacional de ver sufrir a esas personas. Sí, en general siempre el colectivo de discapacidad es como el último colectivo al que se le presta atención. Por eso es tan valioso lo que se hace en el municipio de Quilmes. Yo trabajaba en la Agencia Nacional de Discapacidad, en la ANDIS, hasta marzo del 2024, que nos echó. Yo me enteré por un amigo que me mandó un WhatsApp y me dijo: lamento mucho que te hayan echado. No me había llegado todavía el mail oficial, pero ya sabíamos que iba a suceder eso. Fuimos maltratados desde que asumió este gobierno hasta que nos echaron, con amenazas de no les vamos a pagar todo el sueldo, las horas extras que conforman y hacen un sueldo más o hacían un sueldo más o menos coherente. Y a mí lo que más me dolió de que nos echaran es que sabía que todos esos derechos que había conseguido el colectivo de discapacidad se iba a perder, y volver a recuperarlos iba a costar un montón, y de hecho va a costar un montón. Bueno, una de las cosas que sucedió es que no solo se desmanteló la ANDIS, sino que todas las, comillas, sucursales de la ANDIS en todo el país. Entonces, esos lugares a donde las personas con discapacidad de Catamarca, Tucumán, Salta, iban y podían encontrar soluciones o hacer los trámites necesarios, ya no están más. Claro. Esa descentralización que se había logrado en algún momento justamente para acercarlos. Entonces, claro, realizar los trámites ahora queda en manos de los municipios, de las provincias, algo que antes lo se organizaba desde Nación. Así que sí, en el municipio de Quilmes llega mucha gente tratando de encontrar respuestas y bueno, lo que implica a mi trabajo, vienen muchas personas sordas ahora muy preocupadas preguntando cómo hacen para enlazar la sube al CUD, claro. Pero ¿por qué pasó que los bajan con el pase multimodal? Bueno, el pase multimodal y el CUD siguen siendo válidos para viajar. De todas formas se puede enlazar a la SUBE, pero bueno, pasa esto, recibimos muchas consultas y hoy, por ejemplo, una persona sorda nos consultó y nosotros podemos acompañarlos desde la Secretaría de Niñez a realizar el trámite, así pueden tener accesibilidad comunicacional y que eso no sea una barrera. Eso existe en Quilmes. Es que sí, eso justamente te iba a decir, que estuve mirando muchos flyers que hay de esto, de poder acompañar en los distintos CGCP, en los SIC, la semana pasada en el Quilmes Cerca, claro. Una compañera del Centro de Gestión y Participación Ciudadana de Bernal, y nos comentaba eso, que están teniendo muchas consultas por esto, por gente que se ve que de golpe se siente como que perdió algo y que desde ese lugar las ayudan y que además las asesoran. Hay falta de información o confusión también muchas veces generan, ¿no? con cómo presentan las cosas, y bueno, hace que frente al miedo de perder ese derecho, bueno, la gente vaya donde puede. Entonces está bueno que en este caso, frente a una decisión política del gobierno nacional, bueno, el gobierno del municipio de Quilmes está poniendo el hombro. Sí, sobre todo para las personas sordas, porque bueno, nosotros prendemos la tele o miramos en las redes y sí, hay gente que está hablando oralmente de este tema, pero no hay información accesible en lengua de señas. Entonces eso que lleva a las personas en general a no entender, bueno, mucho peor aún cuando no está explicado en su lengua. Entonces, bueno, por eso creo que, el municipio de Quilmes está haciendo un montón para las personas sordas. Mientras la compañera habla, los que nos están viendo por YouTube verán fotos de Ula en acción. Gran foto, no sé quién te sacó esa foto. Creo que un tal Diego. Puede ser. La foto. Eso fue en Plaza de Mayo, no me acuerdo si fue en 24 o una marcha de universidades, no me acuerdo bien, pero bueno. Esa foto no la tengo. Bueno, pues tampoco te pase toda. Sí, bueno, esa, sí,
Sí, creo que es del año pasado igual. Nosotros, los intérpretes, también militamos un montón de espacios donde todavía no terminan de entender la importancia de que el mensaje llegue. Y muchas veces nos preguntamos entre los colegas sobre los desaparecidos, ¿no? Eso es el 24 de marzo de este año, no del anterior. Y una pregunta que nos hacemos siempre es, bueno, ¿qué pasa con esos? Quizás existe algún desaparecido que sea sordo y que no sabe toda la historia, por esto que te decía recién, porque la información no es accesible y que desconoce todo lo que pasó y quizás tiene dudas sobre su identidad, no sabe si sus padres son sus padres, le suena raro, pero no se pregunta por esto porque nunca vio en su lengua explicado lo que había pasado. Entonces, bueno, desde la militancia siempre tratamos de ocupar esos espacios para que se visibilice y quién te dice quizá podemos estar haciendo llegar la información a alguien que lo necesite. Dale. Hace mucho que no miro canales de noticias en forma cotidiana, pero recuerdo siempre la presencia de un intérprete. Recuerdo es una hermosa palabra. No, bueno. Claro, justamente le iba a preguntar eso, porque la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual lo establecía como algo obligatorio, pero claro, es al desmantelarse esa ley, no las vemos más. No, igual quedó la parte de accesibilidad. La verdad es que si hablamos de leyes hay tantas cosas que se deberían hacer y no se están cumpliendo. En primer lugar podemos hablar, yo traje acá en la versión chiquitita que quedó de la ANDIS, que es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional, es decir, la Constitución y esa convención están por encima de todas las otras leyes. Y ahí dice que todo debe ser accesible. Entonces, Canal 7, que achicó la cantidad de horas con intérpretes de lengua de señas, debería cumplir esa convención que no cumple nadie en general, la mayoría. Los viajes a Adorni. Y claro, en vez de sí, tal cual. Quiero responderle a una señora, no a la señora en particular, pero en el posteo que ustedes hicieron en Instagram, una señora... Lo leí, no lo borré porque esperaba que le correspondas. Pero vamos a explicarle a la señora porque hay mucha gente que se confunde. A raíz de que en el posteo dice despedida de Andis, porque yo la verdad con el diario del lunes agradezco que me hayan echado, no hubiese podido seguir pasando la voz de Adorni por mi cuerpo, que de hecho tuve que interpretarlo varias veces y es muy horrible pasar discursos violentos por tu cuerpo. Los intérpretes pasamos todo por nuestro cuerpo, nos sacamos el traje negro, pero lo que pasó por nuestro cuerpo quedó, así que era muy angustiante. Pero bueno, esta señora decía, bueno, son cargos políticos, a llorar, no se pongan a llorar. Bueno, no era un cargo político el mío y por más que hubiese sido un cargo político, si me hubiesen echado y hubiesen reemplazado mi puesto, hubiese estado genial. Lástima que desmantelaron todo el área y bueno, ahora ya ni Andis. Bueno, justamente cuando vos estabas relatando tu paso por el Andis, o la Andis es... La ANDIS, porque es Agencia Nacional, o era. Pensaba que no solamente la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad, sino también de quienes trabajaban, ¿no? Que también encima tienen que cargar con el estigma de ser ñoquis del Estado, hay que explicar una y mil veces que son laburantes, que son trabajadores, trabajadoras. Esa parte fue muy difícil. Yo a los meses tuve un desmayo por la angustia que pasé no solo durante esos meses de maltrato desde el Estado, o de estrato, o violencia institucional, la verdad que no sé qué nombre ponerle, pero sí, es muy feo escuchar a la gente diciendo, y bueno, sí, había muchos ñoquis ahí, vos decís, ay no señora, éramos 8 intérpretes cubriendo necesidades de todo el país, 8, o sea, no éramos nada. Y bueno, sí, la sensación de desamparo y de que todo un país está apoyando que te echen. Claro, pensaba en eso, ¿no? Con el trabajo social que ustedes hacen y que de repente tener que escuchar cómo se denosta ese trabajo, cómo se agrede, cómo se insulta y cómo ver que otros se ponen contentos porque se produce el despido de cientos de miles de compañeros trabajadores que independientemente de cómo piensen o en qué gestión haya ingresado,
ingresados son laburantes, sobre todo, y ¿no? Esto que voy a decir lo digo también como para desmitificar esa cosa de las personas con discapacidad son todos angelitos dulces. En la comunidad sorda es una comunidad de personas que no escuchan, personas sordas, algunos escuchan más, algunos menos, pero son personas como nosotros. Entonces te encontrás con gente muy copada, muy divertida, profesional, gente mala, de todo. Y bueno, claro, también habían personas sordas libertarias. Sí. Así que hemos recibido, sobre todo los intérpretes que contamos qué posición política tenemos, hemos recibido, yo recibí amenazas, me han mandado... La comunidad sorda es muy chiquita, entonces nos conocemos todos. Y me llegaban mensajes diciéndome cosas horribles. Claro. Esa señora que hiciste referencia, que no voy a nombrar, pero tampoco borré el comentario porque me parecía adecuado justamente para que se visibilice una posición. Yo siempre miro cuando alguien comenta en algunos posteos que hago si esa persona es real o si es un troll o quién era. Era una señora que en su posteo, en su perfil, para chequear, estaba dándole la bienvenida al Colorado Santilli. Digo, entonces lo entendí ahí y era un poco el carácter del comentario de esta señora, era eso, decía, la estaba acusando a Ula de que estaba ocupando un cargo político y la realidad es que acaba de decir que no es de esa manera y quedó clarísima la postura. Digo, pobre mujer, ¿no? Porque estará contenta que ahora no haya nadie ahí entonces. Pero bueno, a mí sí, esto que vos decís de las personas con discapacidad que he escuchado, bueno, porque también hay que decir, frente al ataque también hay que reconocer que se pusieron el reclamo al hombro y los vemos junto con los jubilados, ¿no? Que eso también es un colectivo que le está dando pelea a este gobierno con todas las dificultades que le genera y sin embargo están en la calle para que se cumpla la ley de emergencia en discapacidad y demás, pero también hemos escuchado testimonios de familiares o las personas mismas con discapacidad que votaron y confiaron en el gobierno de La Libertad Avanza. No sé qué pensaban. Habrá muchos motivos, ¿no? Sí, pero yo a ver, yo soy peronista, kirchnerista, feminista. Ahí tenés todas, todo las mal, tenés todo mal. todas, las tenés todas. Y tengo flequillo, También, ahora no tan claro. recto, pero me han pegado con el flequillo. Claro. La cadena nacional que hizo, la primera cadena nacional que hizo Milei la tuve que interpretar yo y justo me había cortado el flequillo bien cortito. El flequillo abortero, claro. Me dieron por todos lados. Me fui. No, que decíamos de las personas con discapacidad que votaron a este gobierno. Yo entiendo que el colectivo de discapacidad no es que vivía en un mundo de rosas antes de Milei. Claramente. Faltaba mucho. Nosotros realmente estábamos, por lo menos en el momento que yo estuve en la Agencia Nacional de Discapacidad, se hicieron un montón de cosas. Hemos estado con el plan de la acción del voto accesible. O sea, se ofrecía accesibilidad. Trabajábamos sábados y domingos, señora que puso en el posteo. Sábados y domingos trabajábamos y la gente cuando iba a votar, si tenía, que no sé, una persona sorda quería hacer salía del cuarto oscuro porque no tenía la boleta que quería, bueno, podía llamar al Andis, hacíamos una videollamada, decía en lengua de señas lo que quería pedir, se hacía la interpretación y la persona sorda podía cumplir con su derecho de votar. Digo, todo eso no está más, desapareció y me volví a perder. Creo que son mis 49 años. Pero está bien, le estás diciendo lo que está bien. Bien, estoy diciendo lo que está bien. No, porque se entiende. No, eso, que digo, se estaban haciendo un montón de cosas, pero también faltaban muchas otras. La ley de discapacidad, esta es de emergencia, pero se estaba trabajando en una nueva ley que no salió. Entonces, bueno, entiendo que el colectivo de discapacidad viene con un montón de reclamos desde hace mucho tiempo. Bueno, quizás confiaron, quiero creer, de buena voluntad en este gobierno. Para mí era obvio que no iba a suceder nada bueno, pero bueno, nada, los invitamos a que puedan cambiar su visión. Necesitamos que claro, cambien. y que vean qué cosas se hicieron y sobre todo qué no se hicieron, que es la mayoría, para, bueno, elegir, pensar la otras próxima cosas vez. a la próxima vez que elija. Y además,
en esto que es muy difícil, ¿no? Porque como vos decías, hay un montón de leyes que deberían cumplirse y que no se están cumpliendo y que no hay una, o por lo menos ahora, mientras estén en el poder, como que no hay una demanda para que efectivamente la cumplan. Sí, la Corte dice que tienen que cumplirla, pero queda ahí y no hay como una posibilidad de ejecutar esas leyes. Es muy desgastante. Yo me considero una persona militante y hay momentos en que me quiero sí, ir, te quebrás, me quiero ir flaqueás. y después de un tiempo de hacer nada vuelvo otra vez. Pero es muy angustiante, y eso que yo no soy persona con discapacidad y yo no tengo familiares con discapacidad. No me quiero imaginar las personas con discapacidad. Los vemos cuando participamos de, que son lamentablemente pequeñas marchas en general, las que se dan en el Congreso, las que se pueden juntar con jubilados los días miércoles. Yo soy habitualmente, cuando mi trabajo me lo permite, estoy dando vuelta, conozco a la mayoría de los jubilados. El hecho de ser una persona cercana a Pablo Grillo también me acercó a todos estos compañeros que miércoles a miércoles, porque de hecho lo de Pablo Grillo había aparecido en aquel contexto, y yo seguí yendo y veo las dificultades, veo el reclamo y veo la ausencia de muchos que me gustaría que estén y no están. Y veo también, bueno, que cuando se suman las personas con familiares con discapacidad, los reclamos que vos decís, la puta madre, es una cosa de loco, bueno, no te entra en la cabeza. Y hablamos un poco de los que forman parte de este gobierno y de los que son adherentes a este gobierno. Sin embargo, en casos como estos, dijeron, esto es un límite. Se me viene a la cabeza ahora Luis Juez, ponele. Sí. El humorista cordobés. ¿Será lo que será? Ahora el tipo puso un límite, ¿por qué? Porque le tocó de cerca. Porque tiene una hija con una discapacidad. Entonces, digo, ¿te tiene que pasar a vos para darte cuenta? Digo, ¿qué le pasa al resto de la gente? ¿Acepta que le mientan? ¿Acepta que le inventen? ¿Por qué? Porque estamos hablando además de monedas en un presupuesto. No existe en el presupuesto de un país lo que se destina a áreas como esta. Entonces, ¿es por hijos de puta? Sí. Pero ¿tanto te piden? ¿Cuál es la historia? ¿Por qué es esto? Son muchas cosas, porque vos hablabas esto de sentirte muchas veces desmoralizada, ¿no? Frente al ataque permanente. Y claro, vos decís, bueno, ¿cómo hacemos para revertir este estado de situación? Porque votás una ley, conseguís con lo que implica que se logre votar una ley, ¿no? Porque tenés que convencer a muchas personas que quizás no acuerdan con la fuerza política que propone esa ley. Bueno, es un trabajo largo y extenuante, pero aún así este gobierno se da el lujo de decir no la cumplo porque ustedes no dicen de dónde tienen que salir las partidas. Quizás le podríamos decir que dejen de robar un poquito menos, ¿no? Sobre todo de la Andis, que sabemos que ahí hay sobreprecios. Digo, eso también hay que bancarse, ese tipo de cuestiones, y sin embargo tenés que estar explicando vos tu sueldo como empleada. Que no tenía un cargo político. Claro. Pero bueno, acá en Quilmes, con tanta pálida desde Nación, acá en Quilmes están haciendo algo distinto. Hay atención en lengua de señas, hay también capacitaciones para los empleados públicos. Eso es fundamental. Sí. Son cursos cortos donde se enseña lo básico de lengua de señas y cultura sorda a cargo de Daniela Gómez dos Santos, que es la asesora sorda y docente. Para que esos agentes municipales, cuando vuelvan a sus puestos de trabajo, puedan, en el caso de que se acerque una persona sorda, preguntarle cómo se llama, qué necesita, cosas básicas, ¿no? Claro. Dame el documento. Y cuando es algo más profundo, que se necesita tener una comprensión más profunda, bueno, tenemos nuestro celular accesible, que es del municipio de Quilmes, donde las personas sordas pueden mandar sus videos en lengua de señas consultando, y Daniela o yo les respondemos también en su lengua, que es la lengua natural de las personas sordas, es la lengua de señas argentina, ley aprobada en el 2003 recién
2023. En el 2023, el 13 de abril del 2023, con Cristina Fernández de Kirchner en el Senado, se aprobó la ley 27.710, donde se reconoce a la lengua de señas como lengua natural de las personas sordas. Bueno, el municipio de Quilmes, gracias a la gestión de Mayra Mendoza y hoy con Eva Mieri, cumple con esto. Así que es un montón. Que haya un celular accesible donde las personas sordas puedan mandar su video en su lengua y le respondan en su lengua, es un montón. Definamos, por favor, para el que nos está escuchando por la 93.9 y nos está viendo por YouTube, para mi madre, ¿qué es un celular accesible? Básicamente es eso, la posibilidad que tienen las personas sordas de usar el celular con su lengua, porque nosotros podemos dividir en 3 lenguas. Tenemos la lengua oral, que es la que estamos usando ahora, la lengua escrita y la lengua de señas. Las 3 no tienen nada que las una, digamos, porque el dibujito de la A no tiene algo que la una con A. Bueno, entonces para las personas sordas son 3 lenguas: la lengua hablada, la lengua escrita y la lengua de señas. ¿Qué entiende la mayoría de las personas sordas? La lengua de señas. ¿Querés que algo sea accesible para las personas sordas? Usa lengua de señas. ¿Querés hacer una campaña electoral accesible? Usa lengua de señas, poner recuadro. Entonces, si una persona sorda quiere tener accesibilidad, tiene que hablar en lengua de señas y le tienen que contestar en lengua de señas. Para eso está el celular accesible, donde pueden mandar su video y en lengua de señas preguntar cómo tengo que hacer para ir a tal lado con las manos. Se graba un video a través de así como nosotros nos mandamos videitos. Bueno, las personas sordas nos mandan videitos contándonos qué necesitan y nosotros les respondemos con videito en su lengua. ¿Y cuál es el número de celular de...? Y te iba a preguntar otra cosa, porque vos decías esto del lenguaje de la lengua de señas. Lengua de señas, no lenguaje. No, lengua. ¿Qué pasa con... Dani, está muy bien, estamos para aprender. Con la lectura de los labios, que muchas veces se dice eso. Comúnmente, en el sentido común de la gente, cree que las personas sordas leen los labios todas, o que escriben todas, o que todas saben lengua de señas. Pues no. Para mi dificultad como intérprete, la comunidad sorda es heterogénea. Hay personas sordas que hablan lengua de señas y hablan oralmente. Hay personas sordas que son bilingües, hablan las 2 lenguas, pero eligen la lengua de señas. Hay personas sordas que no escriben, entonces por más que yo le escriba no va a entender. Hay personas sordas que escriben y hablan lengua de señas, pero no hablan oralmente. Entonces, es un mito que todas las personas sordas leen los labios. Algunas sí y otras no. Bien. Mientras Ula busca el teléfono de WhatsApp, voy a contar mi anécdota con un alumno sordo que era muy turro y era vago. Yo ya dije, las personas con discapacidad, ¿son angelitos? No, son como nosotros. En un momento... por un episodio que ocurrió hace poquito en el ámbito del fútbol, viste que se tapan la boca para que no los lean, qué sé yo. Sí. Este alumno leía los labios. Y un día me dijeron, ojo con este pibe porque... te manda al frente. Entonces había que hablar, pero no porque uno esté hablando en general de alguna cosa, sino a veces uno dice, che, ¿a quién corregimos ahora? Este no, este lo dejamos para el final porque mejor, vamos a decir, le damos... Bueno, entonces era eso. Sí. Entonces era muy gracioso este alumno, un vago, y encima la iba de pobrecito, porque también, ¿viste? Entonces yo dije, en un momento le digo, chicos, mirá, este muchacho, el único tema que tiene es que tiene dificultades para hablar y que no escucha. Ahora el resto lo puede hacer perfectamente, así que nos jodamos. Exactamente. Vamos, es entonces así. no lo tratemos de mal. Bueno, vago, llegaba tarde. Después la universidad le puso una intérprete que venía 2 horas en cada clase, estaba con él. Pibe, un vago, un mentiroso. Pero bueno, me quedaba con esa anécdota. Pesador, Diego. Claro, voy con la radiografía. No, pero es importante decir, porque si no, bueno, nada. Pero la anécdota con mi estudiante sordo. Bueno, les digo el número. Dale. Es 112-272-9853.
lo anotamos y lo ponemos en pantalla, Sí, después Gonza. lo vamos a... ¿Sí? Ahí ponemos en pantalla el celular para accesible, vamos a llamarle así, para quienes nos están mirando ahora. 11 a ver. 22 72 98 53. Qué voz, qué ahí voz. ponela Mira, a vamos a ella poner ahí. así. Mira, acá ponemos la pantalla. Mira, ahí estamos. Perfecto. Tenía el pelo distinto ahí. Tenías medio flequillo acá. Nunca Medio el pelo flequillo. igual, ¿viste? Sí. Está Es para que no me reconozcan. perfecto. ¿Estamos? Ahí, sí. Todo. Ahí está, perfecto. Igual no vas a zafar porque sos de las pocas que hay, así que ya te reconocemos. Ula no se tomó el mate, lo tomo yo, pero voy a mostrar a cámara. Mirá, ¿cuánto llevamos de mate? Mirá, todavía sigue acá la Yerba yerba. seca. Muy Aprendan, anoten. ¿Viste? ¿Qué Después es me cargan. esto? Así aplauden las personas sordas, muy porque bien. esto, Claro. ese sonido, y como la lengua de señas es una lengua visual, esto, no saben lo que es. Una vez en un encuentro de mujeres en el sur, estaba la intérprete en el escenario y aplaudió en el momento del aplauso, y toda la marea de mujeres aplaudiendo así, fue muy emocionante. Este es el aplauso sordo. Muy Yo bien. lo aprendí cuando se hizo el mural acá en Alberdi, ahí en la esquina de la Muni. Ahí hay un mural Sí, tremendo. Eso fue por el concejal, ay, se me fue el nombre, Federico D'Angelo. D'Angelo. Sí, Fede. Ahí estuvimos porque tengo un amigo de los que juegan al fútbol conmigo que tiene los dos hijos que son sordomudos y Sordos, los oyentes. No necesario. Personas sordas. ¿Y puede ser sordomudo también? Yo no conocí hace desde los 17 años que estoy en contacto con la comunidad sorda, nunca me encontré un sordomudo. Entonces, sordos. No. Personas sordas, porque la deficiencia está acá, en el oído, pero esto funciona perfectamente. No son mudos. Claro, las cuerdas vocales. Las cuerdas están vocales, perfectas. sí. Y por otro lado, las personas sordas sostienen que ellos hablan en lengua de señas, pero hablan. Ah, bueno, entonces Bueno, perfecta ahí la está. aclaración. Bueno, eso. ¿Dónde se estudia, Ula, esto? Yo voy a hacer un pedido. Y hágalo. Le voy a pedir a Mayra Mendoza, Mayra, que está como diputada en provincia. sale recorte acá. Sí. No creamos la carrera de intérprete de lengua de señas en la UNCI. Así es la Uy, primera sí. universidad de la provincia de Buenos Aires que tiene la carrera. Sí, aplaudimos. Ya sabés, Por fin, Gonza, tenemos recortecito acá, todo. video directo, se lo mando a Mayra. Tenemos gente, hay todo, profesores, todo. Tenemos todo. Bueno, hoy tenemos el LIFT 27 en Capital Federal. Todo es terciario, técnico. Ujú. Y hace poquito se creó la tecnicatura en La Plata y en Moreno. Después hay en Mar del Plata. Pero son todos terciarios. Terciarios. Universidad hay en Salta, Neuquén, Misiones, Córdoba, no me acuerdo dónde más. Pero acá en provincia de Buenos Aires no, así que Nos ponemos en campaña, lo podemos entonces. hacer cuando quieran. Bueno, Perfecto, ya saben, me en la gusta la UNCI propuesta. nos queda cerca, así que pasado el pedido, sale el recorte acá, se lo vamos a hacer llegar a la intendenta en uso de licencia y también se lo vamos a hacer llegar a gente de la UNCI para que trabajen en conjunto, como corresponde. Yes. Se nos termina el tiempo, como el reloj nos ordena. Ula, agradecidísimos de tu visita. Sí, gracias, Espectacular, aplaudimos, vamos muy a hacer bien. así como corresponde y se nos termina el programa. El jueves que viene es feriado por el 9 de julio, seguramente estemos acá. Estoy proponiendo un programa largo, sin cortes, con escabio, amigos y joda. No sé si el dueño de la radio dará el ok, pero vamos a hacer lo posible. Así que muchas gracias nuevamente. Gracias a Nos ustedes. vamos retirando en fade. Adiós, Laura Liru. Chau, chau. Chao. El miedo paralice, seguiremos igual.